Defensoría del Pueblo lanzó alerta ante crisis por desnutrición infantil en La Guajira. Crisis por desnutrición infantil en La Guajira, 55 menores de 5 años murieron entre enero y septiembre de este año, según el INS. Los pueblos indígenas más afectados fueron el Wayuu, Wiwa, Kogi y Arhuaco. Además, el 83,9% de las muertes se presentaron en niñas y niños que residían en zonas rurales. La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas ante la preocupante situación de desnutrición que ha cobrado la vida de 55 niñas y niños menores de 5 años en el departamento de La Guajira entre enero y el 21 de septiembre de este año, según datos del Instituto Nacional de Salud INS. Estas devastadoras cifras ponen de manifiesto una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y efectiva. Ahí está, vea, mientras que el guerrillero asesino y Francia Márquez roban al pueblo, el guerrillero con sus hijos en Estados Unidos viviendo sabroso, esta rata le roba la alimentación a los niños en La Guajira. Hoy denuncian 55 niños asesinados por este criminal asesino que se roba la alimentación del pueblo colombiano, de los niños de La Guajira. Hoy se confirma quién es esta rata. Recordarán ustedes, el guerrillero asesino en el exterior, viviendo sabroso con sus hijos en buenas camionetas, buenos apartamentos, robando al pueblo, y los niños muriéndose en La Guajira. Gustavo Petro es el máximo responsable del asesinato de los niños en Colombia. Nadie dice nada, ni los derechos internacionales, esos criminales que también están robando al país. Recuerden, gente, estos criminales de derechos humanos solamente están para robar al pueblo colombiano, no para defender nada, porque estas ratas también se roban sus recursos, los que usted está obligado a pagarle a estos criminales. Hoy se confirma el asesinato de 55 niños muertos de hambre, mientras que Francia Márquez en buenas camionetas, buenos escoltas, buenos apartamentos, buenas fincas y viviendo sabroso, y el guerrillero asesino con su familia viviendo sabroso. A ellos no les importa los niños. Escuchen este explosivo audio. Defensoría del Pueblo lanzó alerta ante crisis por desnutrición infantil en La Guajira. Crisis por desnutrición infantil en La Guajira, 55 menores de 5 años murieron entre enero y septiembre de este año, según el INS. Los pueblos indígenas más afectados fueron el Wayuu, Wiwa, Kogi y Arhuaco. Además, el 83,9% de las muertes se presentaron en niñas y niños que residían en zonas rurales. La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas ante la preocupante situación de desnutrición que ha cobrado la vida de 55 niñas y niños menores de 5 años en el departamento de La Guajira entre enero y el 21 de septiembre de este año, según datos del Instituto Nacional de Salud INS. Estas devastadoras cifras ponen de manifiesto una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y efectiva. De acuerdo con las cifras, el 93% de estas muertes afectó a la población indígena en la región, resaltando la necesidad de políticas públicas integrales y una respuesta gubernamental sólida que aborde las necesidades y los contextos específicos de las comunidades indígenas del departamento, según la Defensoría. Las comunidades indígenas más afectadas fueron la Wayuu, con 46 fallecimientos, seguidas por Wiwa 3, Kogi 2 y Arhuaco 1. Además, se reveló que el 83,9% de las muertes ocurrieron en zonas rurales y el 7,1% de los casos correspondió a hijos e hijas de madres cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años. El país sigue conmocionado por las muertes de niños en La Guajira debido a la desnutrición.
Sin embargo, la problemática no es nueva, lleva años. Además de las lamentables muertes, se notificaron 1.993 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años, en La Guajira durante el mismo periodo, lo que representa un aumento del 47% en comparación con el año anterior. El 96% de los casos de desnutrición correspondió a niñas y niños en el estrato socioeconómico 1 y el 16.5% se identificó como casos reincidentes, lo que subraya la falta de garantías necesarias para mantener un estado óptimo de nutrición en estas poblaciones vulnerables. Contexto: aumentan las cifras de desnutrición infantil en 10 departamentos del país con incrementos inusuales en 23 municipios. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a todas las autoridades pertinentes para que tomen medidas integrales en casos de desnutrición, cumpliendo con las responsabilidades establecidas en la Resolución 2350 de 2020. En vista de esta crítica situación, también se instó al Gobierno Nacional a cumplir con la Ley 2294, sancionada como el Plan Nacional de Desarrollo, y a adoptar acciones integrales y rutas claras para garantizar el derecho humano a la alimentación, un eje fundamental en la agenda gubernamental. Carlos Camargo Asís, defensor del pueblo, hace un llamado al Gobierno Nacional para adoptar acciones concretas ante la crisis por desnutrición en La Guajira. Pedimos al Gobierno Nacional que, en cumplimiento de la Ley 2294, por medio de la cual se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, sean adoptadas acciones integrales y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, el cual se estableció como uno de los ejes del actual gobierno y en el que se expuso la importancia de lograr disponibilidad, acceso y medidas de adecuación. Para garantizar ese derecho, solicitó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís. Contexto: Procuraduría advirtió que millonarios recursos que el gobierno les giró a hospitales de La Guajira estarían en riesgo. Además, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de La Guajira han sido convocadas a coordinar esfuerzos y establecer rutas claras para la atención de la primera infancia en el departamento, con un enfoque étnico, dado que esta población sigue siendo la más afectada por la desnutrición. La situación en La Guajira es crítica y requiere una respuesta urgente y coordinada de todas las autoridades competentes para poner fin a esta trágica crisis de desnutrición que está cobrando la vida de niñas y niños en la región. De acuerdo con el INS, esta situación ha cobrado la vida de 55 niñas y niños menores de 5 años a causa de la desnutrición y causas relacionadas.